Hola, aquí Guille de Física Límite. En este vídeo voy a hablaros de lo que supone seguir una carrera científica, desde que primero entráis a la universidad hasta que acabáis los estudios de máster o doctorado y accedéis al mercado laboral. Voy a hablar principalmente de la rama científica orientada a la investigación, ya que es a la que me dedico y por tanto de la que mejor informado estoy. Sin embargo, también entraré muy brevemente en las salidas en industria. Aunque voy a intentar generalizar, hablaré mucho de España, porque soy español. Sin embargo, creo que aquellos que seáis de otros países también encontraréis este vídeo muy interesante. Empecemos. La frase que más he escuchado día a día y la que más preocupa a la gente que se encuentra decidiendo su futura carrera universitaria es: quiero estudiar, introduzca aquí carrera científica cuando llegue a la universidad, pero me da miedo que no tenga salidas después. En resumen, muchísima gente joven con vocación científica que simplemente tienen miedo de hacer una carrera universitaria en esta rama por no tener empleo cuando la terminen. Esta es una situación terrible. En España y otros muchos países vivimos hoy en día en una sociedad en la que la gente que impulsa el conocimiento en todo aquello que es realmente crucial para nuestra supervivencia como especie, medicina, física, química, matemáticas y un largo etcétera, es tratada como una rareza. El problema llega hasta tal punto que desaconsejamos a nuestros jóvenes el ser científicos porque probablemente no podrán ganarse la vida dentro de nuestro propio país. Haciendo esto, no solo estamos matando a nuestros mejores talentos antes de que existan, sino que además estamos empobreciendo nuestro desarrollo tecnológico y nuestro poder económico en el futuro. La tecnología y la ciencia son el motor de la economía más importante. El desarrollo de patentes, nuevas fuentes de energía, métodos más eficaces para la industria y otros procesos ligados a la investigación son lo que de verdad da a un país su estatus de puntero. Pero bien, volviendo a aquellos que estáis dudando sobre hacer o no una carrera en ciencia, dejadme daros mi opinión sobre lo que verdaderamente significa estudiar una carrera universitaria. Estudiar una carrera significa invertir al menos 4 años de vuestras vidas, yendo a clases, tomando apuntes, pagando tasas universitarias, que en España son particularmente altas, y además pasando muchas y muchas horas resolviendo ejercicios, teniendo trabajos de laboratorio. Todo para poder obtener lo más preciado que tiene el ser humano: conocimiento. Esto no es fácil. Es un proceso que requiere sacrificio. Por tanto, si estáis decididos a estudiar una carrera universitaria, solo hay una recomendación que os pueda dar verdaderamente. Elegid la carrera que más os guste, aquella que más vaya a saciar vuestra curiosidad sobre el mundo que os rodea y la que más os complete a nivel personal. Si elegís estudiar física, por ejemplo, que sea porque queréis entender cómo se forma un ciclón, por qué el sonido no se propaga a través del vacío pero la luz sí lo hace, o cómo brilla el sol y por qué produce energía. Hacedlo porque es lo que queréis, pero sobre todo no estudiéis una cosa que no queréis. De lo contrario, es muy probable que no tengáis motivación, os resulte cada vez más tedioso y acabéis dejando esa carrera, habiendo perdido un tiempo muy valioso para haber estudiado lo que de verdad os hubiese gustado. Y sobre todo, no prestéis atención a aquellos que os intentan convencer de los beneficios de estudiar algo distinto. Imaginad si Marie Curie, Nikola Tesla o Isaac Newton hubiesen decidido no dedicarse a la ciencia porque les habían dicho que no tenía muchas salidas. ¿Qué sería del mundo ahora? Ahora bien, ¿es realmente cierto que la ciencia no tiene salidas? Pongamos que estudiáis una carrera porque es lo que os gusta de verdad. Después, ¿qué va a pasar? ¿Puedo trabajar en mi propia ciudad o país? ¿Voy a tener un sueldo digno? La respuesta rápida a esa pregunta es depende. Y depende de 1. Dónde vivas y 2. A qué te quieras dedicar. Existen muchas salidas profesionales desde que una persona entra a la universidad. He hecho este gráfico donde podéis ver de forma muy resumida cuáles son las opciones más generales. El camino universitario va desde la carrera, pasando por el máster y finalmente con el doctorado. En cualquiera de estos 3 pasos podéis tanto parar y trabajar en el sector privado para la industria, como en el público, en universidades o centros de investigación. Las salidas laborales en industria son muy numerosas, desde ciencia aplicada hasta investigación dentro de la propia compañía para desarrollar nuevos sistemas, métodos o instrumentos. De hecho, son tantas las salidas que no podría abarcarlas todas en un solo vídeo. Suelen estar mejor pagadas que aquellas en el sector público, pero generalmente el crédito de tu investigación no es para ti, sino para la compañía en cuestión.
Para este vídeo voy a centrarme, sin embargo, en las salidas académicas, dígase hacer un máster, un doctorado y seguir en la universidad o en un centro de investigación público después. La investigación científica en el sector público va por supuesto ligada al presupuesto que un país invierte en tecnología y desarrollo, lo cual permite costear los centros de investigación y a los investigadores. Por tanto, es complicado ser investigador si tu país no invierte suficiente dinero en ciencia, especialmente si tu país es España. España ha recortado sucesivamente su presupuesto dedicado a investigación y desarrollo desde 2009 y sigue haciéndolo aún a día de hoy, sin perspectivas de que la tendencia vaya a cambiar. Esto ha producido que muchísimos científicos, entre los que yo me incluyo, hayamos encontrado mejores oportunidades laborales en otros países. Si estáis pensando en que como hay una crisis económica, todos los países están haciendo recortes de presupuesto, mirad con atención este próximo gráfico. Aquí podéis ver que mientras que el presupuesto medio europeo destinado a investigación, ciencia y desarrollo no ha parado de crecer, el español no ha parado de caer en picado. ¿Aún no estáis convencidos? Bien. Aquí podéis ver cómo países como Alemania y Francia no solo están por encima de la media europea, sino que su presupuesto destinado a investigación y desarrollo no ha parado de crecer. Pero no solo eso, sino que además países que inicialmente invertían menos que España, como la República Checa, invierten ahora hasta el doble que España. Estos son datos del World Data Bank, un organismo fundado por 189 países. ¿Y esto a qué nos conduce? A que todas las personas con talento científico en las que España ha invertido dinero para educarlas, se estén marchando a otros países como Francia, Alemania o Reino Unido buscando mejores oportunidades para desarrollar patentes, tecnología y ciencia básica. Tecnología y patentes que después tiene que comprar España a precios que triplican el inicial. De seguir esta tendencia, España no tardará en convertirse en un país sin ningún valor competitivo y que no podrá ofrecer ninguna oportunidad laboral a sus jóvenes mejor capacitados. Con estos datos quiero transmitiros que, mientras que no es totalmente imposible seguir una carrera científica en España, es sin duda complicado. Los sueldos son regulares y los centros de investigación no siempre tienen las subvenciones que necesitan. O si las tienen, existen muchas trabas burocráticas para que puedan utilizar sus fondos. Sin embargo, si como científicos estáis dispuestos a seguir una carrera científica en otro país, no penséis que no vais a encontrar ninguna oportunidad. Al contrario, Europa es ahora mismo un crisol de cultura y oportunidades, y esto es algo que tenéis que tener muy presente. Lo habéis visto en los gráficos. Como científicos, es casi imposible no encontrar empleo o no poder investigar, si sois flexibles en cuanto a vuestro destino, dentro y fuera de vuestro país. Si sois de un país latinoamericano, también he obtenido datos de algunos países como México, Costa Rica, Chile, Colombia o Panamá, para que podáis comprobar la situación, que no es nada favorable tampoco. Si sois de otro país, os dejo un link en la descripción, donde podéis ver los valores por vosotros mismos. Ahora bien, no os estoy diciendo que cojáis la maleta y emigréis sin más, de hecho, esa es la peor idea. Si queréis cursar un máster, un doctorado o ir a trabajar a otro país, lo mejor es que primero busquéis los programas que más os interesen, solicitéis la plaza y si os la conceden, os vayáis. De no hacerlo así, es muy probable que acabéis sin empleo durante meses en un país que no es el vuestro. Como experiencia personal os puedo contar que, aunque al principio las barreras de lenguaje pueden ser grandes en el día a día, dentro de casi todos los centros de investigación se habla exclusivamente inglés, y que laboralmente, si tenéis un buen nivel de inglés, no vais a tener ningún problema en absoluto. En mi opinión, expandir las fronteras de uno mismo y trabajar en diferentes países y con científicos de otras nacionalidades os va a aportar muchísima experiencia tanto a nivel personal como profesional. He intentado dar en este vídeo las ideas más importantes intentando no perder generalidad y que así os resulte útil seáis del país que seáis. Tened en cuenta que es imposible ajustarse en un vídeo de unos minutos a la situación personal de cada uno y que solo os he querido transmitir los datos que existen de la forma más clara y objetiva posible. Seguir o no estos consejos depende de cada uno y de su situación personal. Por tanto, solo tomad este vídeo como una pieza más de información y sed vosotros mismos los que construyáis vuestro futuro basándose en muchas más fuentes, vuestras circunstancias y vuestros deseos. Y bueno, por aquí todo lo que os quería decir. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y recordad, nunca dejéis de aprender. Hasta pronto.